Bienvenido a nuestro viaje donde profundizamos en la cautivadora historia de la pequeña nación insular de Nauru. Nauru, alguna vez conocido como el país más rico del mundo, experimentó una recesión monumental en su economía, que provocó la pérdida del 90% de su Producto Interno Bruto, PIB. ¿Cómo una tierra que alguna vez floreció con riqueza y prosperidad cayó tan rápidamente en la miseria financiera? Aventurémonos juntos para responder a esta pregunta. Primero, comenzamos nuestra narrativa con el contexto geográfico de Nauru. Rodeada por la vasta extensión del Océano Pacífico, Nauru es una pequeña isla de 21 kilómetros cuadrados que alcanzó la soberanía gracias a la tutela australiana en 1968. Aunque Nauru floreció económicamente durante una parte sustancial del siglo XX, su pequeño tamaño y su falta de diversificación resultaron ser un factor perjudicial cuando la economía cayó en picada. En el futuro, exploramos el principal impulsor de la riqueza económica de Nauru. Su fortuna se basaba en un recurso abundantemente disponible dentro de sus fronteras, el fosfato. Creado por la acumulación de excrementos de pájaros durante millones de años, Nauru tenía uno de los depósitos de fosfato más ricos del mundo, conocido como oro blanco. Fue este fosfato el que impulsó a Nauru a una era dorada de riqueza incomparable. Con imágenes de archivo nunca antes vistas, ilustramos la rápida transformación social y económica de Nauru tras la explotación del fosfato. La riqueza recién encontrada se vio en los florecientes proyectos de construcción, la adquisición de bienes de consumo occidentales de alta gama, y la mejora de los niveles de vida de la población indígena. Nauru ya no era una isla apartada, era un faro de prosperidad para que el mundo se maravillara. Sin embargo, las consecuencias comenzaron cuando la extensa extracción de fosfato pasó factura a la tierra. Grandes extensiones de Nauru quedaron devastadas, lo que provocó una degradación ambiental generalizada. Al mismo tiempo, la extracción y venta de fosfato, la principal fuente de ingresos de Nauru, prácticamente estaba agotando la isla de su finita fortuna, y con ella, la economía estaba visiblemente perdiendo su brillo. Nuestra narrativa profundiza a continuación en un importante punto de inflexión en la historia de Nauru, la decisión de invertir una parte significativa de su nueva riqueza en empresas internacionales. Lleno de efectivo procedente de los ingresos del fosfato, Nauru se embarcó en una ola de inversiones, adquiriendo propiedades en lugares remotos, pero la mayoría de estas empresas finalmente decepcionaron. Este periodo de gasto desenfrenado aceleró la marcha de Nauru hacia un acantilado económico. Cambiando la lente, examinamos cómo las decisiones tomadas durante los tiempos de auge influyeron en la última suerte de Nauru. El gusto por los estilos de vida occidentales, y los patrones de consumismo llevaron a una desconexión con la cultura y la economía tradicionales de Nauru. Además, el estado de bienestar que se construyó, vacaciones pagadas, seguridad social, atención médica gratuita, planes de pensiones para todos los isleños trabajadores, gracias a los ingresos del fosfato se volvió insostenible. La adopción de estilos de vida extravagantes para los consumidores, combinada con los crecientes costos de la asistencia social, dieron como resultado altos gastos gubernamentales, lo que contribuyó al comienzo de la caída económica de Nauru. El gasto desenfrenado y la falta de ahorros significativos gracias a los abundantes ingresos del fosfato expusieron a la economía insular a una alta vulnerabilidad cuando las reservas mineras comenzaron a disminuir. Cuando nuestra mirada finalmente se centra en el presente de Nauru, somos testigos de la cruda realidad económica de la isla. Una nación que alguna vez fue próspera ahora se ha reducido a una fracción de lo que era antes. A día de hoy, casi todo el fosfato se ha extraído, dejando la tierra árida e inadecuada para muchas formas de agricultura. El desempleo y la pobreza son ahora desafíos graves, y los recursos que alguna vez estuvieron disponibles en abundancia son ahora increíblemente escasos. Si bien la presencia de bosques tropicales autóctonos ya había sido reemplazada por minas de fosfato, la estructura social de la sociedad nauruana se alteró de tal manera que se convirtió en la norma una mayor dependencia de bienes importados. Podemos presenciar directamente este cambio al observar la calidad de la infraestructura en la isla actual. La desaparición del fosfato también ha llevado a Nauru a sufrir una transformación en su estrategia económica. El gobierno ahora busca diversificarse invirtiendo en industrias como el sector financiero extraterritorial, y siendo un centro de detención para solicitantes de asilo. Sin embargo, estas medidas han tenido resultados mixtos, tanto en términos de éxito como de percepción global. También vamos a cubrir cómo Nauru buscó ayuda internacional para reactivar su economía. La asociación del país con el Fondo Monetario Internacional, FMI, condujo a la implementación de varias reformas estructurales en diversos sectores, incluidos el fiscal, el empresarial estatal y el social, mientras el gobierno de Nauru continúa haciendo todos los esfuerzos posibles para revitalizar la economía. Esta historia de la pérdida del 90% de su PIB en Nauru se cierra con una nota final sobre las lecciones cruciales que ofrece. El alto precio pagado por Nauru por la imprudencia en la gestión de sus recursos, en el gasto de su riqueza, y por la incapacidad de lidiar con las realidades de una economía post-fosfato subraya la necesidad de una planificación cuidadosa, políticas económicas sólidas y prudencia fiscal. La historia de Nauru también transmite un fuerte mensaje de esperanza. Si bien su pasado produce una imagen de una economía destrozada, el presente de Nauru indica su creciente resiliencia y disposición para enfrentar los desafíos que enfrenta.
Al aprovechar su rica cultura y explorar nuevas oportunidades, Nauru se esfuerza por esculpir un futuro que no se centre solo en su riqueza pasada sino con orgullo en su prosperidad presente y futura. De una isla pintoresca con una economía en auge, Nauru es ahora un ejemplo simbólico de los peligros de la mala gestión de los recursos, y las consecuencias de una dependencia excesiva de un único flujo de ingresos. Mientras nos preparamos para aventurarnos en nuestro próximo viaje, les dejamos con esta imagen perdurable, una pequeña nación insular, inexorablemente ligada a su pasado, que lucha por un futuro más sostenible y próspero. Nuestro viaje termina aquí, pero la lucha de Nauru continúa. Es un mensaje que debemos prestar atención como administradores de nuestro mundo, la búsqueda de un crecimiento económico ilimitado, descuidando al mismo tiempo la naturaleza finita de los recursos naturales, no conducirá a una prosperidad duradera, sino a un precipicio precario sobre el cual más naciones pueden caer. Cuando el sol se pone en esta cautivadora historia, recordamos las conmovedoras lecciones que nos deja. La prosperidad pasada de Nauru y su eventual caída económica pueden servir como un manual instructivo para otras naciones, un manual que contiene las narrativas de esperanza y desesperación, confianza engreída y humildad, todo entretejido en el tapiz de sus historias nacionales. En medio de la agitación, Nauru puede encontrar fuerza en la resiliencia de su pueblo, en el espíritu de unidad que los une, en la rica cultura y tradiciones que los han sostenido. A lo largo de las décadas, la isla ha demostrado su capacidad para adaptarse, innovar y recuperarse de la adversidad. Manteniéndose firme en estos valores, Nauru puede forjar un futuro tan sostenible como próspero. Sin embargo, la historia de Nauru es un sombrío recordatorio de que la búsqueda de poder y riqueza a costa del medio ambiente y la comodidad de las generaciones futuras es una elección desafortunada. Nauru continúa esforzándose por lograr un resurgimiento económico mientras lleva la cruz de un pasado demasiado pródigo en su desperdicio, demasiado lujoso en sus demandas. En conclusión, si bien la historia de Nauru es aleccionadora, también es una historia de resiliencia, de lecciones aprendidas y esperanza renovada. A medida que la isla continúa su viaje hacia un modelo económico sostenible, proporciona un estudio de caso vital dentro de la comunidad internacional, un claro recordatorio de los resultados de la explotación insostenible de recursos finitos. Volviendo a cerrar el círculo, ahora nos queda abordar la única pregunta monumental que brilla en el tejido de esta narrativa: ¿valió la pena? ¿Valió la pena el breve momento de riqueza en capas de cenizas durante los años de agitación social, los acres de tierra devastada y una economía en desaparición? La historia aún no ha concluido, y la respuesta aún no se ha revelado por completo. Como sugieren las imágenes contiguas de una tierra agotada con lugareños esperanzados, es al enfrentar las crudas realidades de su sociedad y su entorno, al reconocer y aprender de los errores del pasado, que allanan el camino hacia un futuro renovado. Crecimiento y sostenibilidad. Una exploración de lo que alguna vez fue Nauru, y de lo que se esfuerza por llegar a ser arrojará luz sobre los capítulos en constante evolución de esta narrativa y el fin que, con suerte, justificará los medios. Recuerde, al igual que Nauru, cada nación es custodia de sus recursos, protectora de su medio ambiente, constructora de su futuro. La historia de Nauru, con sus momentos de alta prosperidad y su fuerte declive, es solo un microcosmos de la narrativa más amplia de nuestro viaje colectivo hacia una prosperidad sostenible y compartida. Mientras nos esforzamos por escribir nuestras propias narrativas, dejemos que la convincente historia del país más rico del mundo sea un faro, una severa advertencia y una historia inspiradora que nos guíe. Mientras nos despedimos de las costas de Nauru, una imagen final permanecerá con nosotros, la de un pueblo resiliente, aferrado a los restos de su gloria pasada, pero siempre con la esperanza de dar forma a un futuro mejor. La suya no es solo una historia de fortunas que caen, es un testimonio de la resiliencia humana, y del espíritu inquebrantable que busca continuamente la luz incluso en los tiempos más oscuros. El viaje de Nauru tiene en su interior el poder de las historias contadas y compartidas. A medida que rastreamos estas narrativas de crecimiento, riqueza, despilfarro y resiliencia, no solo hemos aprendido lecciones del pasado. Hemos adquirido visión para el futuro, aprecio por el presente y gratitud por los recursos que nos dan vida, manteniendo a la vista su naturaleza finita y nuestra necesidad de protegerlos. Entonces, cuando nos despedamos, recordemos, la historia de Nauru no es una mera lección de historia, es una advertencia, un desafío y una inspiración. Es un mapa de los peligros del consumo codicioso y desenfrenado y una brújula hacia un futuro de vida consciente y crecimiento sostenible. Es una historia de cómo ser el país más rico del mundo es mucho más que simples cifras en un gráfico del PIB. Hasta que nos volvamos a encontrar, que el espíritu de Nauru, sus reflujos y corrientes, sus mareas de prosperidad y penurias, vivan con nosotros. Que nos recuerde nuestra responsabilidad compartida con nuestro hogar, nuestro planeta. Entonces, mientras Nauru reconstruye, como todos los que estamos aquí, comprometámonos sin decir palabra a respetar, ser conscientes y proteger los recursos de los que somos custodios. Después de todo, ¿no es cada hogar un Nauru, cada tierra un tesoro escondido de recursos finitos acunados por la gran extensión del Océano Pacífico? A medida que nuestro viaje hacia allí hacia su crepúsculo, reflexionemos sobre la historia de Nauru no solo como de riquezas perdidas, sino también como de una nación que se esfuerza por superar su pasado y dar forma a un nuevo futuro.
Nos enseña que la riqueza no se trata solo de premios monetarios sino también de apreciar y preservar lo que tenemos y utilizarlo de manera sabia y sostenible. No analicemos la historia de Nauru simplemente como una narrativa de una economía en problemas. Más bien, atribuyámosle un significado superior, el de una historia de importancia global, una historia a través de la cual vemos nuestro pasado, nos relacionamos con nuestro presente e imaginamos nuestro futuro colectivo. Así, sintonizados con la frecuencia de resonancia que nos guía a cada uno de nosotros hacia la sintonía y alineación con la narrativa de Nauru, mantengamos la melodía de la iluminación resonando dentro de cada uno de nosotros. Para Nauru, nuestros más sinceros deseos de un nuevo capítulo brillante que abra las perspectivas de prosperidad compartida y crecimiento sostenible. Heredó de sus antepasados una tierra de impresionante belleza, con ricos tesoros de fosfatos que cuentan la historia de la formación de la isla durante eones. Al hacer eco al otro lado del océano de las esperanzas, y los sueños de Nauru en su búsqueda de la reactivación económica, son, después de todo, las esperanzas y los sueños que perseguimos en nuestros propios viajes. Todo se reduce al viejo dicho, cada nube tiene un revestimiento plateado. Nauru, un país que alguna vez se jactó de ser el país más rico del mundo, está escribiendo el guión de la historia de su resurgimiento. En lugar de simplemente hacerse la víctima de su destino, ha estado haciendo esfuerzos concertados para alejarse de su pasado, y construir un futuro que pueda guardar el secreto de un modelo económico inclusivo y sostenible. Es hora de mirar hacia adelante, con Nauru trazando un nuevo rumbo, definiendo una relación más saludable entre su paisaje, sus recursos y su sociedad. Se basa en una creciente sensación de pánico y desesperación para rectificar y reconstruir, para crear una nueva narrativa que desafíe la probabilidad y prediga la posibilidad. Porque en la historia de Nauru no solo escuchamos una historia de pérdidas sino una promesa de recuperación y rejuvenecimiento, un modelo de sostenibilidad en medio de las adversidades. Mientras las olas sigan acariciando la costa de esta hermosa isla, mientras el viento continúe con su antiguo canto, Nauru vivirá. Vive para contar la historia, vive para inspirar, vive para forjar un nuevo futuro. El mayor vehículo para el cambio siempre ha sido el conocimiento. Entonces, compartir la historia de Nauru no se trata solo de relatar una caída de la riqueza, sino de fomentar una comprensión compartida del impacto humano y la resiliencia económica. Es una historia que refuerza la urgencia de la sostenibilidad y el uso consciente de los recursos, una narrativa que está evolucionando y es esperanzadora. Así que aquí estamos, arrojados por los vientos de la historia a la orilla del conocimiento, equipados con la historia del ascenso y caída de una isla, y nuestra mirada firmemente puesta en el horizonte del futuro. Armada con comprensión y un compromiso inquebrantable con la prosperidad de todos, la historia de Nauru se convierte no solo en una cuestión de interés académico, sino en una parte integral de nuestro conocimiento colectivo sobre el desarrollo sostenible. Realizado o no, compartido o no, cada paso, cada despertar cuenta.